Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, el cual nos mostrará al Mesías, la palabra hecha carne. En el último estudio de Juan 11, versos del 1 al 6, aprendimos sobre el Mesías en Betania, Lázaro, María y Marta, amar, amar y amar. Y conocimos a esta familia y sus particulares temperamentos y cómo el Señor ama a cada uno de ellos, a pesar de todo, al igual que a nosotros. Y esta historia maravillosa, esta amistad celestial, este match made in heaven, va a pasar por prueba. Porque es así, amados, es tal como lo hemos visto. Puede ser un discípulo del Señor y pasar por problemas económicos y de provisión, como Felipe. ¿O qué tal ver cómo tu barca casi se hunde en medio de la tormenta, a pesar de que solo has hecho lo que Dios te ha dicho que hagas, como Pedro y los discípulos? Es que ser discípulo del Señor no te exime de las pruebas, pues éstas nos forman, nos muestran el carácter de Dios y perfilan el nuestro. Pero recapitulemos un poco esta historia. Esta que comienza introduciéndonos a Lázaro. En hebreo es Eleazar, que significa Dios te ayudará. Tal como en nuestros días existe una tendencia en disminuir de forma cariñosa los nombres. A los Agustín le dicen Agus, a los Francisco le dicen Franco, a los Antonio le dicen Toño, y aquí no es la excepción. A Eleazar le dicen Lázaro, que pasa a nuestro idioma como un Lázaros, quien reside junto a sus hermanas en Betania. Betania viene de la palabra hebrea Beit Ania, que significa casa de los pobres, y estos nombres hebreos no son una coincidencia. Betania no estaba lejos de Jerusalén. También es importante que entendamos que en el mapa podemos encontrar otra Betania que está al otro lado del río Jordán. Importante detalle que debemos tener en cuenta. Hay muchas razones para pensar que era un pueblo muy especial. Es probable que este fuera uno de los centros diaconales esenios judíos más importantes luego del mismo Qumran. Atención, los esenios, que ya lo hemos estudiado, son uno de los cuatro grupos de judíos más importantes, que son básicamente levitas, que no queriendo ser parte del sacerdocio corrupto del templo, conocido como saduceos, se exilian en el desierto de Qumran. Ahora, estas comunidades eran conocidas por su compromiso de servir a los pobres y a los enfermos. Por cierto, parece que hay una fuerte conexión entre los sectores de la comunidad esenia y los primeros creyentes judíos en el Mesías, donde Juan el Bautista, sin lugar a dudas, es un gran ejemplo. Pero quiero que pongan atención, tenemos que ir conectando el lugar donde vive Lázaro y sus hermanas. Atención, este lugar que es Betania va a tener un foco muy importante de aquí en adelante. Vayamos conectando este lugar. Lázaro, sus hermanas, con la comunidad tanto de levitas refugiados fuera de Jerusalén como los esenios, como con las autoridades judías saduceas que quieren atraer al pueblo al templo, pues esta comunidad vive tan solo a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Esto hace que esta comunidad y sobre todo esta familia sea un foco interesante alrededor de esta historia. ¿Sí? Es más, nos darán detalles entonces de quién realmente es Lázaro, María y Marta. Hermano Lincoln, ya lo sabemos, ya lo estudiamos, ya sabemos quién es. Pues el día de hoy quiero mostrarte algo más a profundidad. Pues si estos, Lázaro, María y Marta, no están enfermos ni son pobres, ¿qué hacen viviendo en aquel lugar, que es parte inclusive de las inmediaciones del territorio esenio? Eso nos habla de su don de servicio y de lo que entendemos ahora, por qué el Mesías tiene una conexión tan especial con ellos, con estos que les he llamado siervos de justicia. Ahora, continuamos con lo que vimos en la última ocasión, y es que a pesar de ser amados por el Mesías, esta familia va a pasar tribulación. Al menos eso lo vimos la última vez cuando en Juan capítulo 11, verso 3 decía, enviaron las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, ¿ah? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, ya hemos entendido este término, el Ben Elohim, sea glorificado. Y ya lo hemos hablado, cuando Mashiach da gracias, cuando Mashiach da gloria a Dios, quien recibe esa gloria es el mismo. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos. Mashiach y Abba
uno son. Entonces, cuando se dirija a bendecir a Abba, es al conjunto de promesas, lo que está incluso por encima de todo, su palabra, lo que hemos aprendido inclusive como Yud He Va He, como su atributo de justicia, porque la justicia de Dios es su palabra, y así está escrito. Justos son tus mandamientos, justas son tus promesas, las cuales de hecho lo estudiamos. Dios mismo está sujeto a su palabra. No es como nosotros que hemos dicho que las promesas están hechas para romperse. Dios se sujetó a sus propias promesas. Por eso Él es digno de confianza. Pero hermano Lincoln, ¿el Mesías es o no un enviado? Y claro que sí, pero ¿de quién? Sino de la misma palabra. Es un enviado de sí mismo. Dice la Biblia que cuando Dios buscó por quién jurar, no encontró a nadie. Y terminó jurando por sí mismo. Pero claro que lo encontraremos dando gloria a los cielos, refiriéndose a Abba, un término que ya hemos entendido no como otra persona diferente, el Padre, sino la fuente, el conjunto de promesas, su Torá. De hecho, hablamos sobre el trono de Dios, hablamos del trono de Elohim, hemos hablado del trono de Yud He Vahé, el trono del amor y el trono de la justicia. O como lo dicen los salmos, inclusive cuando se refieren a Abba, al Padre, el tribunal de justicia que está en los cielos, al que cual podemos llamarle Abba, Yud He Vahé, lo podemos llamar Elohim, lo hemos traducido inclusive como el Padre, pero debemos entender su contexto. En Hebreos, en el verso 5, y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, que estaba enfermo, se quedó 2 días donde estaba. Ahora, si leemos los versículos, nos damos cuenta que no tiene mucho sentido. Si Jesús los amaba, ¿por qué no vino inmediatamente? O sea, si leemos el texto con atención, nos daremos cuenta rápidamente de que el versículo 5, que les es subrayado con negro, es un comentario entre paréntesis, insertado entre los versículos 4 y 6. Se añadió el comentario entre paréntesis, aunque en nuestras Biblias no apareciese así, para que todos sepamos que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, a sus amigos. Ahora, sin más, bienvenidos a Juan, capítulo 11, versos del 7 al 45, donde veremos la resurrección de Lázaro. ¿Dios llega tarde? Juan 11, verso 7 dice. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. A mí me llama la atención esto porque Jesús pudo haber resucitado a Lázaro a distancia. ¿No acaso hizo aquello con el hijo del funcionario del rey o con el siervo del centurión romano? Aquí hay algo más detrás. Es como lo que hemos estudiado antes. Un milagro puede ser un acto sorprendente, divino, sobrenatural. Sin embargo, hay algo más grande y sorprendente que un milagro. ¿Qué es, hermano Lincoln? Una señal. Y muchas veces un milagro puede esconder una señal tan impactante que puede cambiar la percepción de toda una nación. Atención, generación desafiante. Y eso es lo que veremos el día de hoy. El verso 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Y les puse entre paréntesis, ¿no son sus discípulos judíos? Claro que sí. Y no está de más recordarle que judíos y judeanos no es lo mismo. Cuando hablamos de aquellos judíos que quieren apresarle, hablamos de los de Judea, los que son los habitantes de Judea, los principales, las autoridades. ¿Por qué? Porque sus judíos sus discípulos son judíos, él mismo es judío y muchos de los que están allí, como veremos, creyeron en él y son judíos. Verso 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. 10. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Las 12 horas eran una forma figurada de hablar del tiempo de Mashiach aquí en la tierra. Y para mí es algo sin precedentes que apunte que el que trabaja lo hace de día y no de noche. Y como médico de guardia se los podemos asegurar con mi esposa, nuestro cuerpo de noche no es el mismo. Los altos niveles de cortisol son terriblemente dañinos para nuestro cuerpo y para nuestro buen juicio, no en vano, y no es una casualidad que el juicio del Mesías, un juicio ilegal, lo terminaron haciendo de noche. Vean cómo coincide y profetiza aún el momento donde pues él va a ser atrapado, apresado. Pero durante el día nunca pudieron apresarlo ni dañarlo. Juan capítulo 11, verso 11, dice así, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. El Mesías utilizó esta metáfora del sueño para describir la muerte de Lázaro. Y no es la primera vez que se utiliza esta metáfora. Jesús dijo lo mismo cuando se hablaba acerca de la hija de Lázaro que estaba dormida en Mateo 9. Al final también del martirio de Esteban se nos dice que él durmió en Hechos capítulo 7. De hecho, una de las formas de cómo se entiende la muerte en la Biblia es como uno que duerme, que guarda silencio. Ahora, nuestro Señor probablemente dejó Betábara para ir hasta Jerusalén. Es importante que entendamos con el mapa que de Betábara, ¿sí? Toda esta región, justamente para llegar hasta allá, hasta Jerusalén, pues se estima que hay 175 kilómetros, pues de esta región hasta Jerusalén. Y de Jerusalén a Betania hay 3 kilómetros más. Juan 11, verso 16, dice, dijo entonces Tomás, y les quise hacer esta aclaración, el cual en siríaco, aramaico, se dice Tomá, que significa el gemelo. Ahora, llamado Dídimo, porque en griego la palabra dídimos es el gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y me gustaría que tomemos un momento para entender esto que ya lo venimos hablando desde el comienzo. Probablemente Tomás o Toma o Dídimo no era ni siquiera el nombre de pila de este discípulo, sino que era su apodo cariñoso, pues la tradición enseña que se parecía a Jesús físicamente. Y esto de verdad que lo ponía en un peligro particular. Ahora entendemos por qué razón Judas tuvo que identificar a Jesús en la noche donde iba a ser apresado. ¿Por qué entonces Judas besó al Señor? Porque justamente Tomás era muy parecido físicamente a él. Además que si alguien de entre los discípulos de Jesús era un objetivo de persecución, sería el que más se pareciese a él, ¿no? Eso también explica algo más. ¿Por qué luego de la muerte del Señor y en su resurrección, este Tomás buscaba estar en lugares alejados de la reunión de entre los discípulos? Tanto así que en la primera aparición, atención del Mesías, él no estaba entre ellos, ¿sí? Y justamente no fue hasta la segunda donde él dijo, mira, si yo no veo las heridas, pues no creeré. Y justamente pues porque era muy similar físicamente. Ahora, es muy grave que a una persona no se le conozca por su nombre de pila, y la verdad que no, era muy frecuente, incluido el Señor Jesús. Su nombre en hebreo es Yehoshua, pero era conocido con un nombre que es una contracción cariñosa, Yeshua. E incluso era muy frecuente en aquella época que los judíos de aquel entonces tenían dos nombres. Uno era un nombre arameo, por el cual eran conocidos en su círculo íntimo, y otro era el nombre griego, por el que eran conocidos. Por ejemplo, ya dijimos, Tomá es arameo, y Dídimo es el griego para lo mismo, un gemelo. Pero, hermano Lincoln, pensé que estos nombres eran hebreos, ¿sí? Y ya lo hemos dicho, recuerden que el hebreo es un idioma litúrgico. El arameo, luego de volver de Babilonia, era la lengua hablada entre judíos y el griego era la lengua de Medio Oriente por el régimen de facto que los tenía cautivos. Y se los voy a mostrar con la Biblia. Vean este interlineado griego, estamos en Juan 11:16. Ahí dice, Eipen un toma, jolegomenos dítimo. Y vean que se los voy a señalar. Ahí está la palabra toma, que nosotros la tenemos. Y vean ustedes como al lado está dítimo. Y si yo coloco el estrón, pues ahí tengo la palabra y dice que es de origen caldeo arameo y significa gemelo. Y les pongo al lado, ¿cuál es el nombre hebreo? El nombre hebreo es Tahom y nadie le dice Tahom a este. Entonces vean ustedes como el nombre dentro de nuestras Biblias, pues son nombres arameos que muchos se traducían al griego. Entonces, probablemente, lo enfatizo, puede ser que ni siquiera era su nombre, sino como era conocido. Y ya tenemos varios ejemplos de esto. Judas era conocido como el Iscariote, que era el lugar de donde él provenía. ¿O qué tal la Magdalena? Que probablemente no era ni su nombre, sino que era originaria de Magdala. Yo recuerdo mucho que mis padres tenían unos conocidos que eran llamados así, los mellizos. Nunca supe sus nombres realmente y me decían, anda donde el mellizo y busca al mellizo y decirle al mellizo que venga. Y esto podría haber pasado totalmente. Juan capítulo 11, verso 17.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, lo que sería 3 kilómetros. Hermano Lincoln, ¿y usted cómo sabe que eso es 3 kilómetros, 15 estadios? Y bueno, para eso está nuestra playlist de respuestas breves a grandes preguntas. Vas al apartado de cuánto es un estadio como medida en la Biblia y en tan solo 3 minutos te explicamos cómo sacar estas medidas para que tengas un mayor contexto de la palabra de Dios. Juan capítulo 11, en el verso 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Sin lugar a dudas, esta era una familia muy querida. Este lugar está ascendiendo de esferas familiares. Vemos pueblo judío, líderes religiosos de la nación, invitados de la región de Qumran como los esenios. Sin lugar a dudas, se está poniendo en escena todo para la gran señal que planea el Mesías. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, pues te lo dará. Ahora, es importante esto. Marta le declaró pura y honestamente su decepción por el retraso de la llegada del Mesías. ¿Sí? De hecho, le dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Claro, y el Mesías le explica, le dice, tu hermano resucitará. Y ella responde, sí, en el día postrero. O sea, ella creía que Jesús era capaz de sanar a su hermano cuando estaba enfermo, pero aún con vida. Es posible que ella ni siquiera considerase que Jesús era capaz de resucitar a su hermano. Esto tiene que hacernos poner no solo en los pies de Marta. El día de hoy quiero que veamos y cambiemos el enfoque tradicional. Les invito a que se pongan desde este momento pues en la piel de nuestro Mesías. Ellos eran sus amigos, más cercanos fuera de los apóstoles. Si había una oportunidad para redirigirse y apartarse un poco de Jerusalén e ir a una casa, iba a ser a la casa de Marta, María y Lázaro. Ellos habían visto sus milagros, escuchado su palabra de primera persona. Sin embargo, esta mujer lo recibe con dolor e incredulidad. Y Jesús le hace una declaración enorme. Tu hermano va a resucitar, pero ella sigue dudando. Qué dolor que a quien tú consideras tus amigos no creen en ti o no te entienden, luego de compartir tanto juntos. Pero bueno, me queda pensar a mí de forma benigna. ¿Sabes qué? Así es Marta. Desde el principio está muy afanada, en su enfoque no ha estado en el Mesías, sino en otras cosas. Seguro María, su hermana, lo recibirá con fe, con esperanza y sin reclamos. Juan capítulo 11, verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí podemos ver que gracias a la influencia de los fariseos y los que seguían su línea, ya estará una creencia general, aunque no de todos, los judíos. A pesar de la resistencia, sobre todo los saduceos, recuerden que ellos no creían en la resurrección o en ángeles. 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, pues vivirá. Y esto es importante, anótenlo por favor. Jesús no dijo tener la resurrección y la vida. Jesús no dijo comprender los secretos acerca de la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Conocer a Jesús es conocer la resurrección y la vida. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. Ella le dice que su hermano resucitará en el día postrero. Pero ¿quién lo va a resucitar? Ya lo estudiamos. Es Él. Él es la fuente de la vida. Entonces, ¿no es igual de fácil para Él resucitarlo ahora que resucitarlo entonces? Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Verso 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Ben Elohim, que has venido al mundo. Y es importante que nos quede claro. La muerte no puede matar al creyente, solo puede llevarlo a una forma más libre de vivir, como está escrito en Juan capítulo 12 y verso 24. De cierto os digo, amén, amén, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cómo explicar esto para que suene bastante sencillo? Esta vida, familia, es la zera, es la semilla
que se está cargando genéticamente con su palabra. Cada vez que estudiamos, cada vez que aprendemos sus instrucciones, somos simplemente como una semilla que se está cargando genéticamente. Pero solamente cuando lleguemos a morir, vamos a poder ver el fruto que brote de nosotros y uno que esperamos que sea agradable a Dios. Por lo tanto, si el grano de trigo que somos nosotros no cae en tierra y muere, pues no puede llevar mucho fruto. Animémonos a ser verdaderas semillas que se cargan genéticamente de la palabra del Señor, para que cuando tengamos que dar frutos, seamos lo que Él quiere y no algo diferente. Juan capítulo 11, verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y esta es una segunda oportunidad que tiene esta familia para dirigirse al Mesías, a Dios mismo, a quien les ofreció una mano, a quien les abrió su corazón para cultivar una amistad preciosa. Marta respondió con incredulidad, con dolor, con reclamos. Pero, ¿cómo lo hará María? La Biblia dice que cuando llegó donde estaba el Mesías al verle, se postra a sus pies y le dice, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero tu hermano va a resucitar, sí, en el día postrero. Ahora, es importante porque ya no solo recibía la queja, la incredulidad y el reclamo de una Marta afanada, sino de aquella que él mismo defendió delante de sus hermanos en aquella cena, de la que eligió la mejor parte. Pareciese que nuestra amistad con Dios siempre depende de Él, de su misericordia, y no de nuestra confianza y fidelidad a Él en medio de la prueba. Qué duro golpe para el Mesías ver a quien amas y por quien has dado mucho, recibirte de esta manera. Juan 11, verso 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Ahora, para entender más a profundidad, es necesaria una muy breve reseña de las prácticas funerarias judías del primer siglo que le quiero compartir a ustedes. Los judíos del primer siglo enterraban a la gente dos veces. Cuando alguien moría, el cuerpo era envuelto por primera vez en un paño y se colocaba en una cueva durante un periodo, ¿sí?, prolongado de tiempo. Después de que el cuerpo, pues, quedaba solamente en huesos, era recolectado en una caja llamada osario. Y esta era colocada junto a otros osarios de los miembros de la familia y puestos en una tumba familiar. Entonces Jesús, al darse cuenta de que el primer entierro ya había tenido lugar, preguntó dónde habían puesto el cuerpo. Y ahora estamos en la antesala de dos acontecimientos para mí más impactantes. El primero es lo que dice el verso siguiente, y es Jesús lloró. ¿Sí? Jesús Joeda Grisen. Y ahora, por una parte, podríamos decir que el dolor y las lágrimas de María y Marta conmovieron a Jesús. Es decir, Dios ve nuestras lágrimas, Dios recuerda nuestras lágrimas, Dios actúa para secar nuestras lágrimas. Y este es el verso, pues, más corto de la Biblia. Ahora, por otro lado, quisiera darle otra interpretación a este momento, una que aclaro que es personal, una que viene llevando el hilo de todo lo que viene pasando, y es a partir de una pregunta que me surge. ¿Cómo aquel que tiene la solución puede entristecerse? Yo les pongo un ejemplo. En una casa se ha perdido algo muy valioso, pero el padre de familia sabe dónde está lo que se ha perdido. Llega a la casa y encuentra a todos angustiados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Opción A, ¿va a haber tristezas y lágrimas por parte de quien sabe dónde está lo perdido? ¿O simplemente pues va a mostrar que lo ha encontrado? Pues claramente es una actitud de tranquilidad. Ahora, ¿por qué tendría que haber tristeza y lágrima? No es coherente. No. Sin embargo, si al llegar el padre de familia, lo que encuentra de parte de su esposa y sus hijos es recriminación, prácticamente no le dejan ni hablar, hay faltas de confianza, dudas, le lastiman con sus palabras, entonces aquel padre de familia estará triste. Esa es al menos no solo mi percepción,
sino lo que sigue diciendo en el verso siguiente que explica esta teoría. Verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. 37. Si alguno de ellos, hay algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haberle hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Miren ustedes esto. Estamos en tratar de estar en los pies de nuestro Mesías. Ya no solo es recriminado por sus amigos, por los que amaba, ahora recibe recriminación por parte de los judíos que incluso habían visto sus milagros y probablemente creído en él. E interesantemente, la palabra griega para referirse al estado en el que él estaba, como conmovido o estremecido, es un verbo bastante inusual que quiero mostrarles y veámoslo en el griego. Aquí encontramos que dice, Jesús un palin embrimomenos en eauto erchetai eisto. Esta palabra que les estoy señalando ahí, que es embrimomenos, significa más que nada un ruido gutural. De hecho, es una palabra que en el Strong la explican bastante bien. Es bufar con cólera. Bufar como inclusive como lo hace alguien con indignación. Es decir, es un sonido que insinúa enojo e indignación. No está insinuando una tristeza de un lamento, sino de una indignación. ¿Qué concluimos? No llora porque no puede resucitar a Lázaro. Sí lo va a hacer. No llora porque lo perdido en su vida, porque lo va a recuperar. Llora por lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versos del 26 al 30. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, siendo benignos, pensando lo mejor de la gente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. O sea, nuestra actitud contrista al Ruach Elohim. Nuestra actitud de no ser benignos, de no pensar lo mejor de Dios, en este caso, no pensar lo mejor del Mesías, sino creer que, bueno, es tu culpa, si hubieras venido antes, te avisamos, no llegaste, decidiste quedarte. Esa actitud que no ha cambiado en Israel, no cambió en nosotros y no ha cambiado desde el inicio de los tiempos. Oseas capítulo 7, versos del 3 al 15 lo afirma. Ay de ellos, dice el Señor, se apartaron de mí, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Ya no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. No hemos cambiado nada. Antes era el pueblo de Israel, luego fue Marta, María, y aún actualmente pasamos una prueba y lo primero que pensamos es, Dios no me ama, Dios me olvidó, Dios no tiene misericordia de mí. ¿Será que yo creí en otra cosa? Yo no fui especial para Él. Porque si Él me amase, Él hubiese llegado a tiempo y hubiese cambiado mi situación y no hubiese permitido que yo hubiera tenido 4 días de gran angustia. Contra mí pensaron mal, dice la Escritura. ¿Y qué hace el Señor? ¿Responde a nuestra incredulidad? ¿Trabaja a medida de nuestra fe? Claro que no. Juan 11, verso 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, es que hiede, ya huele mal, porque es de 4 días. Todo el mundo, incluido su incrédula amiga, pensó que la petición de Jesús era muy extraña. Yo me imagino que la gente probablemente pensó que Jesús estaba tan triste, que lloraba, que quería ver por la última vez a su buen amigo Lázaro. En cualquier caso, lo que quiero que se lleven es que dice que hiede. Eso es una confirmación irrefutable de que Lázaro estaba más que muerto. Verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, Jesús era totalmente capaz de hacer este milagro sin la fe de María o de Marta, pero las guía a creer, las guía a actuar en fe. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Verso siguiente. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Y quién es esta multitud? A esta altura, judíos, habitantes de la región, saduceos, esenios y aún su propia familia.
Todos y cada uno de ellos escucharon cómo Jesús le dio promesas a esta familia. Pero no solo eso, Jesús les llamó a confesar su fe. Jesús les llamó a actuar en fe, a pesar de la prueba. Es que Dios no es Dios porque te libre de la enfermedad, porque claro que lo puede hacer. Dios no deja de ser Dios porque permita que pase una tribulación y no pueda librarlo, porque puede hacerlo. Dios es Dios porque nos acompaña. Dios es Dios porque está en nuestros procesos. Dios es Dios porque nos llama a actuar en fe. Juan 11, verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, hermano Lincoln, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo esperaba que salga si estaba atado? O sea, si yo me lo imagino como una momia, ¿cómo quería Jesús que caminara? Y eso es interesante. Pues estuve investigando y lo que se colocaba no era una sábana completamente envolviéndolo, sino algo llamado tajrij, que tenía compuesto más o menos hasta 9 piezas. El mitznefet, que era una mitra o turbante, el sudar, una tela de 3 metros por 80 centímetros con un agujero para la cabeza, el batei shokim, que son unos calzoncillos, un ketonet, que es una túnica o una camisa, un meil, que es un manto sobre todo, un sobev, que es una gran sábana que cubría todo el cuerpo, un masvev, que es una tela que cubre la cabeza hasta el pecho, un matlit merubaat, que es un pañuelo que cubre la cabeza hasta los ojos, y un talit, que es un manto de oración. Y esta última solamente era para los que venían de esas familias sacerdotales levitas. Un batei yada yim, que son unos guantes. Por lo tanto, si tú ves un muerto, alguien que ha fallecido y tiene cubiertas las manos, ese no era sino un descendiente levita de los sacerdotes. Entonces, en conclusión, claro que podía caminar porque vemos que tenía en 9 partes aproximadamente este Tajrid. Pero, hermano Lincoln, hemos abarcado mucho y hemos puesto muchas preguntas. Pero hay una gran pregunta que no hemos respondido y que lo podemos hacer de forma breve. ¿Por qué el Mesías resucitó a Lázaro al cuarto día? ¿No debiera ser al tercero? ¿Acaso llegó tarde el Señor? Acompáñenme a responderlo. ¿Por qué Lázaro resucitó al cuarto día? La Biblia nos cuenta en el Evangelio de Juan que un hombre al cual el Señor amaba, llamado Lázaro, estaba gravemente enfermo. Sin embargo, el Mesías decide quedarse un tiempo más en el lugar donde estaba. Al llegar al sepulcro era el cuarto día desde su fallecimiento. Así lo dice Juan 11:17. ¿Por qué esperó el Mesías 4 días para resucitarlo? ¿Acaso no pudo enviar la palabra como lo hizo con el hijo del funcionario del rey, que está en Juan 4 del 43 al 54? ¿O como lo hizo con el siervo del centurión romano, en Lucas 7, versos del 1 al 10? ¿Qué hay detrás de todo esto, hermano Lincoln? ¿Qué quería mostrar el Mesías? Además del milagro, ¿qué señal mostraría esta resurrección? Primero, tendríamos que entender quién era Lázaro. ¿Quién era Lázaro, el que resucitó al cuarto día? El Evangelio de Juan nos muestra que Lázaro y sus hermanas, María y Marta, vivían en Betania, que traducido es casa de los pobres, región dedicada al servicio de enfermos y pobres. Sin embargo, estos no eran ni pobres o enfermos. Y al ver su relación con el Mesías, podemos concluir que tenían en común el servicio de amar a los demás. ¿Qué mayor enlace que una amistad que se une en el servicio de amar? ¿Pero qué era Betania? La ciudad o esta aldea estaba a 15 estadios de Jerusalén, unos 3 kilómetros según Juan 11:19. Pero lo más llamativo es que pertenecía a las inmediaciones de Qumran, un territorio esenio, uno de los centros diaconales de esenios judíos más importantes. Los esenios son uno de los 4 grupos de judíos más importantes. Levitas, que no queriendo ser parte del sacerdocio corrupto del templo a cargo de los saduceos, se exilian en el desierto de Qumran y eran conocidos por su compromiso de servir a los pobres y enfermos. Y al estar relativamente cerca de Jerusalén, esta aldea era foco para las autoridades judías saduceas, contraria a los esenios, para atraerlos hacia el templo. Ahora, imaginen este lugar llena de gente agradecida con una familia como la de Lázaro que sirve a la comunidad.
pero que también es foco de polémica. Son respetados por los saduceos, vecinos inmediatos de los esenios y amigos de Jesús. Los que nos lleva a una pregunta más. ¿Era Lázaro un levita, un esenio? Lázaro, que pudo haber sido un esenio y su familia, pues se dieron plenamente al servicio de los pobres y enfermos de Betania, era respetado por todo el pueblo. Por ello llegaron a llorar junto con Marta y María en Juan 11:31. Es en esta historia que Jesús pone en descubierto la incredulidad de la élite sacerdotal de Jerusalén. Estaba a punto de resucitar a un miembro respetado de la sociedad religiosa de Jerusalén, a la vista de los miembros de las autoridades, tanto saduceas como esenias. Entonces, la clave es su sepulcro. Por último, Juan menciona algo que ningún otro evangelio describe en Juan 11:44. Lázaro, cuando salió de la tumba, tenía su rostro una tela que estaba separado de la cubierta del cuerpo y atada a las manos, es decir, con guantes. Lo que se conoce como batei yadaim o guantes, una forma característica de sepultar a la familia Cohen levita, a los que provienen inclusive de los sumos sacerdotes. Teniendo estas bases, podríamos concluir que este acontecimiento escala esferas no solo familiares, religiosas, sino que hasta doctrinales. ¿Pero por qué? Sí, es importante que entendamos este lugar, esta antesala que el Mesías, pues, estaba delante de ellos. Estaban los fariseos versus los saduceos. Los fariseos, por ejemplo, creen en la resurrección. Los saduceos no. ¿Qué tal los esenios, por ejemplo? Que a veces no estaban ni de un lado ni del otro, pero eran comunidades muy cerradas al servicio. En medio de esto también pues tenemos a un pueblo dolido por la pérdida de alguien quien amaba, entre ellas esta familia. Y en medio de ellos, pues el Mesías, quien lo que anhela el día de hoy es destruir dogmas. En la antigüedad, muchos eran los pensamientos acerca de la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección de entre los muertos, mientras que los fariseos la afirmaban, y los esenios, por su parte, tenían opiniones divididas. Pero una muy conocida es que luego de la muerte, el alma se cernía sobre el cuerpo, intentando regresar por un periodo de 3 días, conocido como los 3 días de la resurrección. Leemos en el Talmud de Jerusalén lo siguiente. Durante los primeros 3 días después de la muerte, el alma flota sobre el cuerpo pensando que regresará. Cuando el alma va al cuerpo o ve el cuerpo y la apariencia de la cara ha cambiado, pues empieza a deteriorarse, deja el cuerpo y se va. Eso está en Yevamot 16:3. ¿Esta idea ya estuvo presente en el Talmud de Jerusalén en el tiempo de Jesús? La respuesta es claro que sí. Es momento de destruir dogmas. En un descubrimiento reciente de una piedra antigua, hallada en el mismo lugar geográfico de los rollos del Mar Muerto, hay una frase intrigante que se puede traducir como: en 3 días vive. Yo, Gabriel, te lo ordeno. Esto lo encontrarán en la piedra de la revelación de Gabriel en el Museo de Israel. Si bien la resurrección de Lázaro seguramente no es el evento descrito aquí, el descubrimiento muestra que la idea de la resurrección dentro de los 3 días no fue un concepto extraño para los judíos antiguos. Jesús esperó 2 días más, programando su llegada de tal forma que arribara a Betania en el cuarto día, cuando la resurrección, en teoría, ya no era posible. Cuando Lázaro fue finalmente resucitado, surgió un tema muy importante. La resurrección no es algo que Jesús hace, la resurrección es algo que Jesús es. Entonces respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿Por qué el Mesías resucitó a Lázaro al cuarto día? Para destruir el dogma de que la resurrección solo es posible hasta 3 días luego de la muerte. Pero Él ya ha dejado claro que Él es la resurrección y la vida eterna. Juan 11, verso 45, estamos terminando. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Algo nosotros nos podíamos preguntar, si esto fue una resurrección real, ¿por qué? Si se supone que Yeshua, que Jesucristo es la primicia de entre los muertos, ¿se estaría esto contradiciendo? Y claro que no. Yeshua es primicia por cuanto es el primero en resucitar para vida eterna. Eleazar o Lázaro volvió a morir. Por lo tanto, no hay contradicción. La pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy para terminar es,
¿Será que yo también he vuelto a nacer? ¿Yo también he vuelto a resucitar? ¿De qué Dios me ha sacado? ¿Será como está escrito, que nos sacó, que nos levantó de entre los muertos, de nuestra pasada y vana forma de vivir? ¿Acaso hemos muerto a ese viejo hombre o pensamos que ya ha pasado mucho tiempo? Tal vez podemos sentirnos como la familia de Lázaro, pensando que usualmente pues son 3 días el momento donde un creyente que conoce cambia su vida y entonces es diferente. Para muchos que tal vez escuchan, ya su cuarto día son muchos años después de haber escuchado el mensaje y ver que tal vez su vida no cambia. Sin embargo, pues aquel que amó y aquel que empezó la buena obra, la ha de terminar, porque no es una obra humana, sino una obra que solamente puede hacer aquel que es el Mesías, la palabra hecha carne. Hemos entendido todos los contextos alrededor de uno de los milagros que va a definir el resto de este evangelio, pues será la resurrección de Lázaro, lo que finalmente pondrá el puntapié inicial para la persecución, encarcelamiento y luego posterior ejecución de nuestro Mesías, aquel que coloca su vida y él mismo es capaz de volverla a tomar. Que seamos cada vez más conscientes de dónde nos ha tomado el Señor, que en cierta forma ya hedíamos de nuestro pecado. Sin embargo, Él el día de hoy nuevamente te llama y te dice, ¡Hey! Sal fuera de aquel lugar. Ya no perteneces más a esa tumba, sino que tu vida será un testimonio que hará que se dé gloria al Ben Elohim. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.